Hola. Hola chicos, Hola, profe. Perdón. Hola, profe. ¿cómo están? Hola, profe. ¿Vamos a tener solo anatomía, profe? Vamos a arrancar con Anato porque estamos muy atrasados y si vemos que hay un tiempo para método, tenemos la clase de método, si no la semana que viene doy 2 clases juntas, porque estamos muy atrasados y porque la semana pasada vieron que el recuperatorio y demás, y nos queda bastante para ver, la verdad. Así que mi idea era arrancar con Anato. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe, no hay problema. Al contrario, mejor. Claro, yo porque capaz había alguno que estaba llegando a la casa o eso pero bueno, nada. No pasa nada, escucho del colectivo. Ah, bueno, joya. Igual esperamos un toquecito a que se conecten al menos 20. Bueno, voy a aprovechar un segundo de ir al baño y vengo, ¿sí? Bueno, si quieren vamos arrancando. Em, no sé si se acuerdan lo último que habíamos visto, mejor voy al anterior. Habíamos hablado de inmunidad, no sé si se acuerdan. Habíamos hablado de lo que era la inmunidad innata, que era la inmunidad que venía desde el nacimiento. Y después habíamos empezado a hablar, bueno, ahí distinguimos un poco lo que eran las barreras primarias y secundarias, y después empezamos a hablar de lo que era la inmunidad adaptativa, como para que yo les pueda presentar a los anticuerpos, que eran estas proteínas, ¿sí? Que tenían algunos tipos de anticuerpos tienen esta forma, que es como de Y, que eran generadas por los linfocitos, que eran una de los tipos de células que se agrupaban dentro de los glóbulos blancos que habíamos visto. Y justamente cada anticuerpo, o también denominado inmunoglobulina, ¿sí? Se lo puse ahí la otra denominación, van a reconocer entonces un antígeno que yo les dije que era cualquier estructura molecular, ya sea un microorganismo, una proteína, cualquier estructura que sea capaz de inducir
o es decir, de provocar una respuesta inmune, ¿sí? Es decir, que nuestro organismo reaccione. Bien, todo esto era para explicarles esta frase. Ay, perdón. Que yo había puesto acá, esta. Que las glicoproteínas, ¿sí?, eran denominadas antígenos, ya que en un ambiente desfavorable provocaban la generación de anticuerpos. Entonces, como para ubicarnos de vuelta, si estábamos hablando de grupos sanguíneos, entre ellos definimos que los grupos sanguíneos estaban caracterizados por estas glico o glucoproteínas, que eran proteínas integrales de membrana que tienen esta banderita, ¿sí?, esta cadenita de hidratos de carbono que miraba hacia el exterior de la célula, ¿sí? Esto lo hemos visto cuando vimos membrana. Yo acá les dije, bueno, un ejemplo es los grupos sanguíneos, y que lo íbamos a ver después. Bien, es este el momento, ¿sí? Entonces estas glucoglicoproteínas se denominan antígenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son capaces en un ambiente desfavorable de inducir la respuesta inmune del organismo. ¿Y qué significa eso? Provocar la generación de anticuerpos. ¿Por quién? Por parte de los linfocitos, ¿sí? Les presenté entonces a los anticuerpos entonces se unen a este antígeno y provocan su destrucción. Justamente cada cada anticuerpo reconoce a un antígeno específico, ¿sí? Es decir, no todos los anticuerpos van a reconocer a todos los antígenos, sino que son antígeno específico, ¿sí? Específicamente van a reconocer a un tipo. Por eso es que cada vez que hay un antígeno nuevo se genera una respuesta inmune nueva. Y les comenté también que los linfocitos quedan con memoria, es decir, que ellos recuerdan los antígenos que ya los hicieron reaccionar, y es por eso que van a reaccionar más rápido frente a una infección nueva con este mismo antígeno. Entonces es por eso que yo les comentaba, ¿sí?, si para ustedes o sea, sabiendo todo esto, ¿cuál es el sentido de hacer esto? ¿Sí? Es de hacer esta transfusión de plasma de un paciente recuperado a un paciente enfermo con COVID, ¿sí? Que es algo que ahora está como muy en auge, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, no sé si se ubicaron el caso de Izarralde, qué sé yo, bueno, es el que estaba muriendo o estaba medio mal, le transfundieron al toque plasma de un paciente recuperado de COVID y repuntó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué él repunta? Bueno, justamente por esto, porque el paciente que ya está recuperado tiene anticuerpos que están como prefabricados que van a reconocer al COVID. Entonces, cuando se lo transfieren a un individuo que recién está infectado y no tiene esos anticuerpos todavía creados, es como darle una dosis de anticuerpos que ya matan al bicho, ¿sí? Entonces el individuo se recupera más rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por todo el proceso de generar los anticuerpos y demás, que es algo que lleva un montón de tiempo. Entonces, cuando se lo transfunden, ya el organismo cuenta con esos anticuerpos y destruye el microorganismo más rápido. Bien, esto no sirve para todos, ¿sí? Justamente hay que ver también lo que es no se le puede transfundir a cualquier persona cualquier plasma, ¿sí? Hay que ver lo que se denomina la compatibilidad, ¿sí? La compatibilidad es esto, que el cuerpo, frente a la llegada de, por ejemplo, un plasma de otra persona, no reaccione, ¿sí? No tenga una respuesta inmunológica encima hacia ese plasma. Eso es lo que pasa cuando se transfunde sangre, y eso es lo que lo que denominamos acá estos ambientes desfavorables, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a relacionar todo esto con grupos sanguíneos, sí? Entonces, dijimos que la membrana plasmática, aguanten,
la membrana plasmática entonces de los glóbulos rojos tenían estas glucoproteínas que tenían estas cadenitas de hidratos de carbono. Como les dije, cada individuo va a tener determinada glicoproteína, ¿sí? Pero no es que es específica de un individuo, sino que es específica de un grupo de individuos. Entonces, las glicoproteínas que tengan determinados grupos de individuos va a permitir que estos individuos se clasifiquen. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Si tienen lo que se denomina la glicoproteína o antígeno A, en la superficie del glóbulo rojo, el individuo va a pertenecer a este grupo, ¿sí? Al grupo A. Si tiene la glicoproteína o antígeno B en el glóbulo rojo, el individuo va a pertenecer al grupo B. Si tiene tanto la glicoproteína o antígeno A como la glicoproteína o antígeno B en la superficie de su glóbulo rojo, el individuo va a pertenecer al grupo AB. Y si el individuo no tiene ninguna glicoproteína, ni del A ni del B, en la superficie de su glóbulo rojo, el individuo pertenece a lo que se denomina grupo 0. Estoy hablando de grupos sanguíneos. ¿Ustedes saben a qué grupo sanguíneo, o sea, qué grupo sanguíneo tienen ustedes? Cero positivo. Sí. AB negativo. Bueno, eso es la idea de esto. ¿Sí? Esa es la idea de esto. ¿Sí? Por ejemplo, escuché que alguien tenía AB. ¿Sí? Entonces significa que en el glóbulo rojo tiene esta condición. ¿Sí? La parte de negativo o positivo la vamos a ver después. Pero que diga, soy del grupo AB, significa que en los glóbulos rojos de esa persona y de todas las personas que tienen AB, tienen esta condición. Tanto las proteínas del grupo A como las proteínas del grupo B. También escuché muchos que dijeron 0. Bueno, ustedes los que tienen 0 no tienen ni la proteína del grupo A ni la proteína del grupo B, ¿sí? Y serían los donantes universales, ¿no? Exacto, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver. Yo, por ejemplo, soy B, yo soy del grupo B. Significa que mis glóbulos rojos tienen esta proteína en su superficie, ¿sí? Y no sé si hay alguien del grupo A, significa que solamente tienen la proteína del grupo A. ¿Se entiende esta parte? No, Sí, no mucho. Sí, profe. No, sí, la entendí, profe. A ver, que me escuché un no mucho. Lo que estoy tratando de decir es, ¿se acuerdan cuando vimos membrana plasmática? Vimos que había un tipo de componente que era las glucoproteínas, ¿sí? Que estaban en las membranas plasmáticas. Y específicamente las glucoproteínas están en la membrana plasmática del glóbulo rojo. Las glucoproteínas tenían la característica de tener una banderita, ¿sí? De hidratos de carbono, que acá está esquematizada como esta parte, como esta cabecita, ¿sí? Que tenía una banderita de hidratos de carbono que iban a definir el grupo, ¿sí? El grupo sanguíneo. Entonces, de acuerdo a la glicoproteína que tenga el individuo, se lo va a poder clasificar en estos grupos. Si tienen una proteína determinada, que no importa cómo es esa proteína, pero es una proteína que está en todas las personas que pertenecen al grupo A, el individuo va a pertenecer al grupo A. Si tienen esta otra, que es la verde, van a pertenecer al grupo B. Si tienen ambas dos, pertenece al grupo AB, y si no tiene ninguno, pertenece al grupo 0. A su vez, nosotros a estas proteínas, nosotros lo denominamos antígeno, porque estas proteínas en un ambiente desfavorable van a inducir la respuesta inmune. ¿Qué significa esto? Que si yo a un individuo que es del grupo A le doy sangre del grupo B de bueno, significa
que ese individuo del grupo A no va a reconocer estas proteínas de color verde, porque él solamente tiene las violetas. Entonces, el individuo va a dar una respuesta contra esta sangre nueva que se le transfundió. ¿Sí? Por eso que ustedes me decían, los del grupo 0 son donantes universales. ¿Qué significa eso? Como no tienen ninguna proteína en su superficie, si una persona que es del grupo AB recibe sangre del grupo 0, para él es lo mismo, no hay ninguna proteína acá. Entonces no va a dar una respuesta inmune contra estos glóbulos rojos, porque no tienen nada. Si se la transfunde al grupo B, tampoco va a responder, ¿sí? Porque no tiene nada. Y si se la transfunde al grupo AB, tampoco va a responder, porque no tiene nada. Entonces es por eso que los individuos del grupo 0 son, como bien dijeron ustedes, donantes universales. Pero, como no tienen ninguna proteína, aquellos individuos que sean del grupo AB no le pueden dar sangre al 0, porque este individuo no tiene ninguna proteína, entonces estas las va a reconocer como algo que no es propio. Tampoco los del grupo B le pueden dar al 0, porque reconoce las verdes como no propias y da una respuesta inmune. Y tampoco los del grupo A le pueden dar al 0, porque reconoce estas proteínas violetas como que no son propias y da una respuesta inmune. Entonces los del grupo 0 son donantes universales, pero no pueden recibir sangre de otra persona que no sea de su mismo grupo. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cuál es el tipo de respuesta que recibe alguien de un grupo, por ejemplo, el B, si recibe del A? O sea, como un rechazo, como... Claro, es la generación de anticuerpos. Produce Ah, anticuerpos. está bien. O sea, es esto que yo les dije acá. Lo que yo les digo que la respuesta esta que va a generar Sí. es esto, un anticuerpo. Es una respuesta inmune. ¿Y qué va a hacer? Se va a unir a esas proteínas y van a destruir el glóbulo rojo. Entonces es lo mismo que nada. Transfundirle a una persona que no es compatible es lo mismo que no hacer nada, porque la persona va a destruir esos glóbulos rojos, porque los va a reconocer como si fueran un microorganismo. ¿Sí? Gracias. Gracias, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la donación de sangre. No sé si alguno donó sangre alguna vez. Sí. Bueno, Yo tengo un problema, siempre sufro. ay, sí, no es como algo muy agradable. Es Yo que, mira, tuve que hacerlo 3 veces y siempre tengo el mismo problema. Me dicen que las venitas ahí en esta parte sí, son como muy finitas y que no, sinceramente como que me dicen que nunca puedo. Es como que llega a la mitad de la bolsa y no llena más, no me sale más sangre. claro, es Y que, dicen que es del único lugar donde pueden sacar, me parece, de esas venas. claro, O, no sé. el tema es que se extrae mucho volumen, ¿sí? O sea, justamente es un procedimiento en el que se extrae 400 a 500 mililitros de sangre. Piensen Claro. que nosotros tenemos 5 litros de sangre, o sea, es como sacarle una botella chiquita de coca, ponele. A mí, profe, ¿cómo estás, Alana? Ah, ¿cómo está? Sos Pablo, ¿no? Sí, Pablo, a mí me Ah, gusta la parte del cafecito y el alfajor que te dan cuando termina después. ay, sí, bueno, siempre se les da a los donantes como, porque le sacan tanta sangre que obviamente todo lo que es la glucosa, ¿se acuerdan cuando vimos los niveles de glucosa en sangre se bajan, o sea, bajan muchísimo? Entonces eso hace que el individuo tenga que, o sea, pueda llegar a desmayarse y demás, entonces tienen que comer al toque, ¿sí? Tienen que llenarse de azúcar al toque, por eso que se les da un desayuno automáticamente. También se los deja como descansando un ratito eh, después de la donación, ¿no? Pero bueno,
Es No, como yo que sufro siempre para cuando me tienen que pinchar, porque primero no me encuentran la vena, me pinchan los dos brazos, así que salgo toda pinchada prácticamente. Y para donar sangre ya lo tuve que hacer, intenté en realidad hacerlo porque era necesario y nunca pude. Así que bueno. Claro, es porque es justamente por eso que se necesitan, hay determinadas características que tiene que cumplir el donante para donar. Se le hacen también un montón de estudios a esa sangre. No es que, o sea, uno puede decir, sí, yo estoy reapto para donar, pero no es que se quedan con eso. O sea, después a esa sangre se la estudian para ver si realmente es apta para donar, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si le hacen determinaciones de HIV o de hepatitis, bueno, de un montón de enfermedades que pueden ser transmitidas por la donación y nada, que no aplican. O muchas veces también hay personas que, o sea, tampoco se puede, no es una actividad con fines de lucro, ¿sí? No se puede obtener plata por donar sangre. Es una de las cosas que te preguntan al principio, antes de donar. Tienen un formulario donde se les preguntan un montón de cosas. Y también muchas veces, si hay una parte que os llenás, donde por ejemplo pones si dudas de algo o si querés hacer el acto pero que la bolsa se tira a la basura y vos pones que sí y bueno, donas la sangre y después ellos tiran la bolsa a la basura. O sea, no es porque, por ejemplo, la persona no sabe en qué condiciones viene a donar, o sea, qué es lo que está pasando en la vida de esa persona, si viene a donar por alguna situación obligada, entonces pueden hacer, o sea, simplemente puede cumplir con el acto e irse. Pero Profe, bueno, sí, y en caso, por ejemplo, en los casos que piden, no sé, donantes urgentes y demás, me pasó con una amiga que no pedían factores de grupo de sangre ni nada, sino que urgencia pedían. Y no sé si, o sea, cómo la usaron y demás. es que en O- realidad el banco de sangre, la persona que está internada, cuando se piden donantes de sangre, la sangre igual la persona que está internada ya la tiene. O sea, no es que uno va a donar y esa sangre es la que se va a dar a esa persona. Esa sangre es simplemente para o sea, restablecer las bolsas de sangre del banco que se van a usar en esa persona. O sea, la sangre ya, sí, es como para recuperar, digamos. O claro, sea, es una... o sea, sí, reabastecer el banco. claro, porque no es que te piden el mismo grupo, porque a veces no es que, Exacto. no importa qué O grupo sea seas. que ponerle esa sangre de donazo, o sea, puede ser para otra persona. Es Capaz que que la es para estudio. otra persona. No es Claro, para la persona, o sea, ponele que puedes pasar la casualidad de que justo digan, bueno, dale, no tengo más de este grupo y esta persona justo que vino a donar para esta persona agarro. Pero la persona que está en la situación de crisis ya tiene la sangre disponible. Ustedes van a donar para reabastecer el banco. Esa es la claro, idea. aparte tiene que hacer los estudios y todo, a ver si tu sangre está bien y si no, nada, Obvio, no más sirve. vale. Sí, sí, sí. Lo primero que se hace cuando llega la sangre al banco es hacer estudios de, bueno, qué grupo y factor tiene realmente, porque una cosa es lo que uno se pueda llegar a decir y a acordar, otra cosa es lo que se va a verificar en el banco. Después también se hacen estudios de todo lo que es este tipo de enfermedades que se transmiten por vía sanguínea y demás. ¿Sí? Claro. Claro, También, yo por ejemplo, pensé que era tipo al instante tu sangre. no, no, Me acuerdo cuando fui a donar que no me dejaron donar suficiente porque me dio que me empecé a sentir mal. Así que nada, un poco nada más. claro. No, o la idea al menos es que se reabastezca. Si justo pasa que se utiliza esa sangre, está bien, pero la idea es reabastecer. Profe, Sí, tengo una consulta. sí, Y las que tienen, por ejemplo, AB negativo. Yo soy AB negativo y cuando sí. quise donar me dijeron que no porque mi sangre era poco común. Bueno, ahora vamos a ver esa parte. O sea, las personas vos sos AB, entonces vos tenés
todos los 2 tipos de antígeno que se pueden tener, tanto el A como el B. Eso significa que vos solamente le vas a poder donar a las mismas personas de tu sangre. Porque si vos le donás a la A, el cuerpo no reconoce tu B. Y si vos le donás a la B, el cuerpo no reconoce tu A. Y no le puedes donar al 0, porque el 0 reconoce tu A y tu B. Entonces vos solo le vas a poder donar a la AB, ¿sí? Ellos son como, ese grupo es como más como egoísta, por decirte así. Solamente le va a dar a su propio grupo. Igual ahora tenemos una actividad como para que esto les caiga más la ficha. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo soy cero negativo. Cero positivo, perdón. Bueno, 0 es lo mismo, ¿sí? Lo que habíamos hablado. Va a reaccionar, o sea, a vos no te puede donar nadie más que tu propio grupo, pero vos le podés donar a todos. O sea, sos como súper solidaria. Le das a todos, pero, pero solo te puede donar tu grupo. Claro. Bueno. Entonces, por eso es tan importante saber de qué grupo sanguíneo somos, ¿sí? Porque justamente a la hora de la donación de sangre, esa es un dato clave para llevar la situación. Muchas veces también está discriminado en el carnet de conducir, no sé igual si ahora ya es así, pero antes se ponía, porque si tuviste un accidente y te tienen que transfundir rápido, o sea, para no perder tiempo en sacarte sangre y hacerte un Claro, test. sí. Ahora vamos a ver el test ese que se hace. Bueno, entonces nada. Sí, Yo tengo registro y también cuando, o sea, yo sabía mi grupo sanguíneo porque mis papás siempre me lo dijeron, está bien. pero no tenía un certificado, ¿viste? Un certificado que diga vos sos de este grupo. Y me dijeron, o sea, necesito que me traigas, obviamente, el certificado de que tenés este grupo, o me dijeron, si tus padres tienen tu cordón umbilical, ahí tiene el grupo sanguíneo. Y yo dije, ¿dónde van a tener el cordón umbilical mis papás? Así que me lo tuve que hacer sí o sí. Pero dicen Sí, que ahí está, te lo ponen. claro, o sea, igual más fácil que cordón era que te saquen sangre ahí, pero bueno. No, claro, no, esto me lo pidieron en Ah, la parte administrativa del registro. Me claro, dijeron, al laboratorio tener un certificado o una foto del, ¿cómo se dice? No sé, del cordón umbilical, algo así me dijeron. Porque en la partida tampoco está. claro, En no, mi partida no estaba, por ejemplo. en general te lo hacen justamente para sacar el registro, o por lo menos te lo preguntan ahí. Pero bueno, entonces ese es el primer paso, ¿sí? Entonces la donación de sangre, ¿sí? Donde se extraen 400 a 500 mililitros de un individuo. El individuo debe cumplir ciertas características, tener un peso determinado, no haber consumido lácteos previo, pero sí desayunar, pero no haber consumido lácteos, o sea, no puedes tomarte un café con leche ni comerte una tostada con queso crema, o sea, podés tomar un té, podés comer, no sé, una tostada con mermelada, pero lácteos no. El individuo tiene que pesar más de 50 kilos, tampoco puede haber donado 4 meses antes, si no me equivoco es 4 meses. 6 meses. 6 meses, perdóname, 6 meses. En las últimas veces me dijeron 3 meses, pero bueno, va variando, me parece. Sí, cada 3 meses dicen que puedes donar. Bueno, o sea, unos meses antes, no me acuerdo bien exactamente el número, pero unos meses antes no puedes donar. Si donaste. Es para darle tiempo a los glóbulos rojos para que se regeneren. 120 días. 120 días son el tiempo de vida de los glóbulos rojos. Entonces, bueno, tiene sentido. ¿El tema de sí. real? ¿Cómo? El tema de los tatuajes, ¿es real? Que no puedes, no me acuerdo cuánto tiempo era, pero me acuerdo que había, en el papel decía que tenían que pasar cierto el último tatuaje. No sé Eso depende de a dónde vayas a donar. Algunos lugares te piden 1 año y otros 2. Bueno. Pero sí puedes donar con tatuajes. No, sí, eso sí, Se pero puede. yo
Lo había hecho, no sé, uno chiquito 4 meses antes, creo. Y no te dejaron. En realidad no me dejaron por el peso, pero me Ah, sacaron casi nada. claro, bueno, lo del peso es re importante. También no puedes haber consumido tipo clonazepam ni ninguna otra droga, menos drogas de abuso ni nada, eh, creo que es el día anterior, algo así. Pero bueno, nada, la idea es esa, ¿sí? Se dona la sangre y estos glóbulos rojos después van a ir a otra persona, ¿sí? Y es importante saber el grupo sanguíneo de esta sangre porque no cualquier sangre va para cualquier persona, justamente por lo que estamos hablando. Entonces, esto es lo que yo les había comentado, ¿sí? Las personas que tienen esta glicoproteína en la superficie de su glóbulo rojo, que es la glicoproteína del grupo A, van entonces a pertenecer al grupo A. Las que tienen del grupo B van a pertenecer al grupo B, las que tienen las dos, tanto A como B, van a pertenecer al grupo AB, y las que no tienen ninguna van a pertenecer al grupo 0. Entonces estas personas tienen entonces, se les genera anticuerpos anti-B, ¿sí? Son la respuesta, cuando yo les dije, cuando se le transfunde sangre de un individuo cuya proteína en la superficie de los glóbulos rojos no es reconocida, como por ejemplo cuando se le transfunde de B a A, este individuo genera una respuesta inmunológica que es la generación de anticuerpos anti esta proteína, ¿sí? Anti-B. Los individuos que tienen grupo B no van a reconocer a la proteína del grupo A, entonces si hay transfusión de sangre del A al B, van a generar anticuerpos anti-A. Y estos individuos que tienen A y B no tienen ningún tipo de anticuerpos, ¿sí? Si B le transfunde a ellos, no pasa nada, porque ellos reconocen esta proteína, porque forma parte de sus glóbulos rojos. Si A les transfunde a ellos, tampoco pasa nada, porque esta proteína la reconocen porque es propia, ¿sí? Entonces es por eso que el grupo AB reciben de todos, ¿sí? Reciben de todos. Pero solo entre ellos se pueden dar, ¿sí? Y los de grupo 0, como les dije, no tienen ninguna proteína, entonces van a tener los dos tipos de anticuerpos, van a reconocer a tanto estas proteínas como a estas proteínas, ¿sí? Entonces es por eso que ninguno le puede donar. Entonces ahora con este cuadrito, ahora vamos a hablar del factor RH y después vamos a hacer esta actividad, que la tenían en la guía. Igual ahora la vemos. Entonces, cuando ustedes están diciendo de soy AB negativo o soy cero positivo. Profe, Sí. ¿entramos con el mismo? Creo que se estaba por cortar, no sé cuántos minutos faltan. No, les mando el otro. Listo. Si entramos con el mismo, ¿dura lo mismo o no? Sí, me parece que sí. Bueno. No sé, porque con una profe, Sí, me no sé parece con que quién sí. entramos con el mismo, no sé. Las bueno. relaciones laborales. ¿Y les dura lo mismo? Sí. Bueno, entonces entramos con el mismo. Bueno, probamos a entrar con el mismo. Si dura 10 minutos, les mando el otro después. Bueno, joya. ¿Qué estaba diciéndoles? El grupo RH. Entonces, el grupo sanguíneo se va a definir por dos proteínas, ¿sí? Ya sea A y o B, y por este factor o esta proteína que se denomina RH. Es otra proteína que está en la superficie del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando dicen soy del grupo B positivos, me están diciendo a mí en realidad que ustedes en la superficie de sus glóbulos rojos tienen la proteína B y la proteína RH, ¿sí? Si la tienen, son positivos. Si no la tienen, son negativos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, soy B positivo. ¿Qué significa? Que mis glóbulos rojos tengo en la superficie la proteína B y la proteína RH, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bueno, si ustedes, por ejemplo, si son positivos, tienen RH. Si son negativos, no tienen RH. RH es el nombre de una proteína que está en la superficie del glóbulo rojo. Y lo mismo va a pasar, ¿sí? Con los anticuerpos, ¿sí? Yo, si soy B positivo, voy a poder recibir glóbulos rojos de personas que sean del grupo B o personas que sean del grupo 0,
pero también tiene que cumplir que tengan la proteína RH, igual yo no reaccionaría, pero si soy negativa, si yo fuera negativa y recibo glóbulos rojos, por más que sea de mi mismo grupo, o sea, por ejemplo, yo soy B negativa, recibo glóbulos rojos de una persona que es del grupo B, pero es positiva, sí voy a reaccionar contra esa proteína porque yo no la reconozco, porque yo soy negativa, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es que los positivos le pueden dar a los negativos, pero los negativos, perdón, al revés, los negativos le pueden dar a los positivos, pero los positivos no le pueden dar a los negativos. Igual ahora lo No vamos se a ver. acordaron. Sí, perdón. Bueno, entramos igual con el mismo. Ahora íbamos justo a ver esto. Si quieren cortamos, así no lo doy a los pedos y entramos con el mismo. ¿Quieren? Sí. Sí. Dale.